El día de mi boda, mi tío envió una foto. Todos mis padres, hermanos, primos en un yate en Italia celebrando mientras yo esperaba sola en la iglesia. Tu familia nunca te quiso, por eso decidimos usar el dinero de tu boda para nuestras vacaciones, decía el mensaje. Los invitados murmuraban. Mi nombre es Valeria Mendoza, y ese día, el que debería haber sido el más feliz de mi vida, se convirtió en una pesadilla que jamás olvidaré. Mientras me miraba en el espejo de la pequeña habitación de la iglesia, con mi vestido blanco que había costado meses de ahorro, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. Al principio pensé que sería una felicitación o quizás una disculpa por llegar tarde. Roberto siempre había sido el único que me mostraba algo de cariño genuino en una familia donde yo siempre me sentí como una extraña. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Una fotografía de toda mi familia reunida en un lujoso yate, con copas de champán en alto, sonriendo bajo el sol mediterráneo de Italia. Tu familia nunca te quiso, por eso decidimos usar el dinero de tu boda para nuestras vacaciones. Lo siento, sobrina. Intenté detenerlos, pero me amenazaron. Ellos nunca aprobaron tu relación con Daniel. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. En la imagen estaban todos. Mi padre Francisco, empresario reconocido en la ciudad. Mi madre Elena, siempre obsesionada con las apariencias. Mis dos hermanos mayores, Alejandro y Carlos. Mis primas, tías, todos. Celebrando mientras yo esperaba en la iglesia, con 200 invitados afuera y un novio que llegaría en cualquier momento. Nuestra relación familiar siempre había sido complicada. Desde pequeña sentí que era diferente, como si fuera la única que no encajaba en el molde de perfección que mis padres habían creado. Mientras mis hermanos recibían elogios constantes, yo solo escuchaba críticas. Valeria, ese vestido te hace ver gorda. Valeria, ¿por qué no puedes sacar calificaciones como Alejandro? Valeria, con esa actitud nunca conseguirás un buen marido. Cuando conocí a Daniel hace 3 años, por primera vez sentí que alguien me valoraba por quien yo era. Él no venía de una familia adinerada como la mía. Era profesor de secundaria, un trabajo honorable pero que mi padre consideraba insignificante. ¿Un maestro? ¿En serio, Valeria? Podrías conseguir a alguien mejor, me dijo cuando lo presenté en casa. A pesar de la desaprobación, seguimos adelante. Daniel me dio la fuerza para comenzar a establecer límites con mi familia. Comencé a visitarlos menos, a no responder inmediatamente a sus llamadas controladoras, a hacer mi vida. Cuando anunciamos nuestro compromiso hace 1 año, la reacción fue fría, pero mi padre sorprendentemente ofreció pagar la boda. Es tradición familiar, dijo durante una cena incómoda. No permitiré que la gente hable de que los Mendoza no pueden dar una boda digna a su hija. Debí haberlo sospechado entonces. No era por mí, era por su imagen. Acepté porque pensé que quizás era su forma de reconciliarse, de mostrarme algo de cariño después de tantos años. Qué ingenua fui. Durante los meses de preparación, mi madre tomó el control absoluto. Cambió mis elecciones de flores, el menú. Incluso invitó a personas que yo apenas conocía. Son contactos importantes para tu padre, explicaba cada vez que yo protestaba. Una semana antes de la boda, deposité los $50,000 que mi padre había prometido en una cuenta conjunta para los gastos finales. Es más seguro así, me aseguró. Yo me encargaré de todos los pagos el día anterior a la ceremonia. Y ahora, mientras veía la foto de todos ellos en ese yate italiano, entendí la magnitud de la traición. No solo me habían abandonado en el día más importante, sino que habían robado el dinero de mi boda. Dinero que venía en parte de mis propios ahorros y los de Daniel. Un golpe en la puerta me sacó de mi estado de shock. Era Mercedes, mi mejor amiga y dama de honor. Val, hay un problema. Los del catering dicen que nadie ha pagado y están empezando a recoger todo. Los invitados están preguntando qué pasa y... ¿Estás llorando? ¿Qué sucede? Le mostré la foto y el mensaje. Su rostro pasó de la confusión al horror y luego a la ira. Esos malditos. ¿Cómo pudieron hacerte esto? En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar.
Era Daniel. Mi corazón se hundió aún más. ¿Cómo iba a explicarle que no solo no habría recepción, sino que mi propia familia nos había robado y humillado públicamente? Tengo que contarle, susurré mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, arruinando el maquillaje que me habían aplicado horas antes. Mercedes apretó mi mano. Estamos contigo, Val. No estás sola. Pero mientras me preparaba para contestar esa llamada, sabía que nada volvería a ser igual. Este no era solo un día arruinado. Era la prueba definitiva de años de desamor disfrazado de familia. Y algo dentro de mí, entre las lágrimas y la humillación, comenzó a arder con una emoción que rara vez había permitido aflorar: la ira. Daniel llegó a la pequeña habitación en menos de 10 minutos. Cuando vio mi rostro devastado, dejó caer el ramo de flores que traía y corrió hacia mí. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Le mostré el teléfono con la foto y el mensaje. Vi cómo su rostro se transformaba, primero confusión, luego incredulidad y finalmente una rabia contenida que nunca había visto en él. ¿Se fueron a Italia? ¿Con nuestro dinero? Asentí, incapaz de hablar. Mercedes le explicó la situación con los proveedores y los invitados que esperaban afuera. $50,000, Daniel. Se llevaron $50,000. Mi padre dijo que era tradición familiar pagar la boda, pero al final yo puse la mayor parte con mis ahorros, y tú contribuiste con lo que pudiste. Daniel se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Tenemos que cancelar todo, dijo finalmente. No podemos pagarles a los proveedores, y necesitamos explicarles a los invitados. ¿Explicarles qué? ¿Que mi familia me odia tanto que prefirieron robarme y humillarme públicamente? Las lágrimas volvieron con más fuerza. Fue en ese momento cuando Carlos, el hermano del padre Jiménez que oficiaría la ceremonia, tocó a la puerta. Disculpen la interrupción, pero hay un problema con el pago de la iglesia. El padre dice que no puede proceder sin... Ya sabemos que no se pagó nada, gritó Mercedes, perdiendo la paciencia. La familia de Valeria se robó el dinero y se fue a Italia. ¿Está claro? Carlos palideció. Lo siento mucho. No tenía idea. Por favor, dígale a los invitados que la ceremonia se cancela, dijo Daniel con voz firme pero derrotada. Mientras Carlos salía, sentí que mi mundo se derrumbaba. Afuera escuchábamos los murmullos crecientes de los invitados confundidos. Mercedes comenzó a llamar a las otras damas de honor para explicar la situación, mientras Daniel se sentaba a mi lado, sosteniendo mi mano en silencio. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de mi tío Roberto. Valeria, hay algo que debes saber. Esto no fue una decisión de último momento. Tu padre ha estado planeando esto durante meses. La semana pasada, cuando depositaste el dinero en la cuenta conjunta, él ya tenía los boletos para Italia comprados. Escuché a tus padres hablar. Dijeron que era una lección para ti por desafiarlos con tu matrimonio. Lo siento mucho. El dolor en mi pecho se transformó en algo más oscuro. Había sido premeditado. No fue un impulso. Fue calculado para causarme el mayor daño posible. Mira esto, le dije a Daniel, mostrándole el nuevo mensaje. Su rostro se endureció. Esto es cruel. No entiendo cómo alguien puede hacer algo así a su propia hija. Mientras procesábamos esta nueva información, comenzaron a llegar mensajes de amigos y familiares políticos que estaban en la iglesia. Todos preguntaban qué sucedía. Algunos ya sabían, por los rumores que empezaban a circular, que mi familia había desaparecido. Tengo que enfrentar esto, dije poniéndome de pie. No puedo esconderme aquí mientras todos hablan. Val, no tienes que hacerlo, protestó Mercedes. Podemos explicarles nosotros. Pero sabía que tenía que salir. Con el maquillaje corrido y el corazón destrozado, me dirigí hacia la entrada de la iglesia. Daniel tomó mi mano, ofreciéndome su fuerza silenciosa. Al abrir las puertas, vi a los invitados reunidos en grupos, susurrando. Cuando me vieron, el silencio cayó como una losa. Lo siento mucho, dije con voz temblorosa pero audible.
El matrimonio se cancela. Mi familia. Mi voz se quebró, pero continué. Mi familia tomó el dinero destinado a esta boda y decidió irse de vacaciones a Italia. No podemos pagar a los proveedores y... No pude terminar. La tía de Daniel, una mujer mayor de carácter fuerte, se acercó y me abrazó. Niña, no tienes que explicar nada. Esa gente no merece tus lágrimas. Los murmullos aumentaron. Escuché frases como, qué vergüenza, pobre chica, ¿cómo pudieron hacerle eso? La madre de Daniel, Guadalupe, se acercó también. Nunca habíamos sido cercanas. Ella siempre había sido reservada conmigo, quizás sintiendo la frialdad de mi propia familia. Valeria, dijo con voz firme pero amable, esto no es tu culpa, y no permitiré que mi hijo y tú pasen por esta humillación solos. Se giró hacia los invitados, y con una autoridad que no le conocía, habló. La familia no son solo los que comparten tu sangre. La familia son quienes están contigo en los momentos difíciles. Hoy, todos los que queremos a Valeria y a Daniel somos su familia. Si alguien aquí tiene algo que decir sobre lo ocurrido, que se marche ahora. Nadie se movió. En cambio, varias personas se acercaron a ofrecernos su apoyo. De repente, Esteban, el primo de Daniel y dueño de un restaurante local, dio un paso adelante. Mi restaurante está disponible. No será el salón de lujo que habían reservado, pero hay espacio para todos. Si cada uno puede contribuir con algo, podemos darles a estos chicos una celebración digna. No podía creer lo que estaba escuchando. Los invitados comenzaron a ofrecer ayuda. Alguien conocía a un DJ que podría venir con poco aviso. Otro tenía un amigo con una pequeña pastelería. Las tías ofrecieron cocinar platos adicionales. En menos de una hora, lo que había comenzado como una humillación pública se estaba transformando en algo diferente. No sería la boda lujosa que mi familia había prometido, pero sería genuina. En medio de todo esto, recibí una llamada. Era la asistente de mi padre. Señorita Valeria, no sé si debo decirle esto, pero su padre me pidió que cancelara todos los servicios de la boda ayer por la tarde. Me hizo llamar al catering, al salón, a los músicos, a todos. Les dijo que era porque usted había cancelado la boda. Él mintió a todos. Lo siento mucho. La revelación me golpeó como un puñetazo. No solo se habían llevado el dinero, sino que habían manipulado todo para hacerme quedar como la culpable. Le conté a Daniel y a Mercedes lo que acababa de descubrir. La ira en sus ojos reflejaba la que yo sentía crecer en mi interior. Esto no se quedará así, dijo Daniel, apretando los puños. Lo que te han hecho es más que una traición familiar. Es un robo, es fraude. Y entonces, en medio de mi dolor y humillación, tomé una decisión. No permitiría que se salieran con la suya. Ese día marcó no solo la cancelación de mi boda, sino el comienzo de algo más. Mi liberación de una familia tóxica que nunca me había querido realmente. Mientras los invitados se organizaban para trasladar la improvisada celebración al restaurante de Esteban, yo permanecía en un estado de shock funcional. Actuaba, hablaba, incluso sonreía ocasionalmente, pero por dentro sentía un vacío mezclado con una rabia creciente que nunca había experimentado. En el pequeño baño del restaurante, intenté arreglar mi maquillaje corrido. Mercedes entró y me miró con preocupación. ¿Cómo estás realmente, Val? No lo sé, contesté con honestidad. Una parte de mí quiere acurrucarse y llorar durante días. Otra parte quiere tomar el primer avión a Italia y confrontarlos a todos. Lo que te hicieron es imperdonable, dijo Mercedes, ayudándome a retocar el maquillaje. Pero ahora mismo hay gente afuera que te quiere de verdad, que está aquí por ti y por Daniel. Tenía razón. Regresamos al salón principal donde, increíblemente, la celebración improvisada comenzaba a tomar forma. El restaurante de Esteban, aunque modesto, tenía un encanto rústico con sus paredes de ladrillo y luces cálidas. Alguien había conectado un teléfono a los altavoces y sonaba música suave. Los meseros improvisados, amigos de Esteban, servían bebidas.
Daniel me encontró entre la multitud y me abrazó. ¿Quieres seguir adelante con esto?, preguntó en voz baja. Podemos cancelarlo todo y simplemente irnos a casa. Nadie te juzgará. Miré a mi alrededor. La madre de Daniel organizaba las mesas. Mis amigas de la universidad colocaban flores rescatadas de la iglesia en jarrones improvisados. Los tíos de Daniel habían ido a comprar más bebidas. Todos se esforzaban por transformar esta tragedia en algo hermoso. Quiero seguir adelante, respondí, sintiendo una determinación nueva. No como estaba planeado, pero a nuestra manera. No dejaré que ellos ganen, que arruinen este día por completo. Daniel sonrió, esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día. Entonces, Valeria Mendoza, ¿me concederías el honor de ser mi esposa? Sin grandes ceremonias, sin lujos robados, solo tú y yo, y las personas que realmente nos quieren. En ese momento, el padre Jiménez entró al restaurante. Se acercó a nosotros con expresión solemne. Lamento mucho lo sucedido, hijos. Carlos me contó todo. Estoy aquí para ofrecerles realizar la ceremonia, si aún lo desean. No será en la iglesia, pero Dios está en todas partes. No pude evitar que las lágrimas volvieran a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. Lágrimas de gratitud, quizás incluso de esperanza. Así, en un rincón del restaurante, con un altar improvisado y rodeados de las personas que demostraron ser nuestra verdadera familia, Daniel y yo intercambiamos votos. No fueron los votos elaborados que había escrito cuidadosamente durante semanas, sino palabras sencillas y sinceras que nacieron del momento. Mientras el padre pronunciaba las palabras finales y los presentes aplaudían, mi teléfono vibró en el bolsillo del vestido que Mercedes había adaptado rápidamente para la ocasión informal. Era otro mensaje de mi tío Roberto. Valeria, hay algo más que debes saber. Tu padre acaba de publicar en sus redes sociales. Está difundiendo que cancelaste la boda a último momento porque descubriste que no amabas a Daniel. Está diciendo que ellos tuvieron que consolar su decepción con un viaje familiar. Está manipulando la narrativa. Lo siento. Adjunta venía una captura de pantalla del post de mi padre. Allí estaba él, con expresión falsamente afligida, escribiendo sobre su profunda tristeza por mi decisión impulsiva y cómo la familia había decidido sanar juntos en este viaje. La rabia que había estado creciendo dentro de mí explotó finalmente. Le pasé el teléfono a Daniel, quien lo leyó con incredulidad. Esto es demasiado, Val. No solo te robaron y humillaron, ahora están mintiendo sobre ti públicamente. La madre de Daniel, que se había acercado al vernos alterados, tomó el teléfono. «¡Qué gente tan despreciable!», exclamó al leer el mensaje. «Esto es difamación pura». «No pueden salirse con la suya», intervino Mercedes, quien ya había visto también el mensaje. «Tenemos pruebas, Val. El mensaje original de tu tío, los testimonios de todos los proveedores que tu padre canceló a tus espaldas, los invitados que vieron que no aparecieron, el dinero que puedes demostrar que depositaste». Daniel tomó mis manos entre las suyas. «Escúchame, Val. Hoy es nuestro día a pesar de todo. Mañana, si quieres luchar contra esta injusticia, estaré a tu lado. Pero hoy, solo por hoy, ¿podemos intentar disfrutar de lo que hemos logrado rescatar?» Tenía razón. Respiré profundamente y guardé el teléfono. Tienes razón. Hoy es nuestro día. Pero mientras bailábamos nuestro primer baile como marido y mujer, en un espacio pequeño entre mesas abarrotadas, con música reproducida desde un teléfono, supe que esto no terminaría aquí. La traición de mi familia había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan y nos quedáramos solos en el pequeño apartamento que habíamos decorado con ilusión para empezar nuestra vida juntos, le conté a Daniel mi decisión. Voy a hacer que paguen por esto. No solo por el dinero, sino por la humillación, por las mentiras. Voy a demostrar quiénes son realmente. Daniel me miró largamente antes de responder. Te apoyaré en lo que decidas. Pero prométeme que no dejarás que la venganza consuma lo que somos, lo que hemos construido. Le prometí que no lo haría,
Pero mientras me quedaba dormida en sus brazos, mi mente ya elaboraba un plan. Mi padre, empresario respetado en la comunidad, valoraba su reputación por encima de todo. Mi madre, obsesionada con su imagen social. Mis hermanos, siguiendo el camino trazado por mis padres sin cuestionamientos. Todos tenían algo que perder, y yo estaba dispuesta a mostrárselo. Al día siguiente, mientras muchas parejas recién casadas estarían disfrutando del primer día de su luna de miel, yo estaba sentada frente a la computadora, documentando meticulosamente todo lo sucedido. Guardé capturas de pantalla de los mensajes de mi tío Roberto, de la publicación manipuladora de mi padre en redes sociales, y comencé a recopilar los testimonios de los proveedores. Daniel me observaba con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó mientras me traía una taza de café. Más segura que nunca, respondí sin despegar la vista de la pantalla. Lo que hicieron no fue solo cruel, fue ilegal. Se llevaron nuestro dinero que puedo demostrar que deposité en esa cuenta. $50,000, Daniel. Nuestros ahorros, el dinero que tanto nos costó juntar. La asistente de mi padre, Lucía, me llamó esa tarde. Estaba nerviosa. Su voz temblaba por teléfono. Señorita Valeria, quiero ayudarla. Lo que le hicieron no está bien. Tengo pruebas de que su padre planeó todo esto. Correos electrónicos, la orden directa de cancelar los servicios, incluso conversaciones que escuché. ¿Por qué me ayudarías, Lucía? Podrías perder tu trabajo. Hubo un silencio breve antes de que respondiera. Porque llevo 10 años trabajando para su padre y he visto cómo la ha tratado siempre. He visto la diferencia entre cómo habla de sus hermanos y cómo habla de usted. No es justo. Además, hizo una pausa. Su padre no es un buen hombre, señorita. Ha hecho cosas que no son éticas en sus negocios, y estoy cansada de ser cómplice. Esa misma tarde, Lucía me envió un archivo con correos electrónicos que demostraban la premeditación de mi padre. Había uno particularmente revelador, enviado 3 semanas antes de la boda, donde mi padre le ordenaba averiguar si podía cancelar todos los servicios sin penalización. Si le decimos que la novia canceló, quizás podamos recuperar los depósitos, había escrito. Con esta nueva evidencia, decidí consultar con un abogado. Javier Morales era un viejo amigo de la universidad que se había especializado en derecho civil. Nos reunimos en su oficina al día siguiente. Lo que me estás contando es grave, Valeria, dijo después de revisar toda la documentación. Tienes un caso sólido de apropiación indebida de fondos. El dinero estaba destinado a un propósito específico. Puedes demostrar que lo depositaste y ellos lo utilizaron para otro fin sin tu consentimiento. ¿Qué recomiendas que haga? Javier se reclinó en su silla, pensativo. Legalmente, podemos proceder de varias maneras. Podemos presentar una demanda civil por el monto robado, más daños y perjuicios. También podríamos considerar una denuncia penal por fraude, aunque eso sería más complicado al tratarse de familia. Me explicó las opciones, los posibles escenarios, los tiempos que podría tomar cada vía legal. Hay algo más que deberías considerar, añadió. Tu padre es una figura pública en la comunidad empresarial. Una demanda así, con estas pruebas tan contundentes, dañaría significativamente su reputación. Esa noche, al regresar a casa, le conté a Daniel todo lo que había descubierto y la conversación con el abogado. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Voy a presentar la demanda, pero antes quiero darles una oportunidad de hacer lo correcto. Al día siguiente, redacté un correo electrónico dirigido a toda mi familia. Fue el mensaje más difícil que he escrito en mi vida, pero también el más liberador. Querida familia, tengo pruebas de que planearon deliberadamente robar el dinero de mi boda y humillarme públicamente. Tengo los mensajes, los correos electrónicos, los testimonios. Incluso tengo pruebas de la asistente de papá sobre cómo cancelaron todo a mis espaldas. Les doy 48 horas para devolver íntegramente los $50,000 que robaron.
publicar una disculpa pública desmintiendo la mentira de que yo cancelé la boda, asumir la responsabilidad por lo que hicieron. Si no cumplen con estas condiciones, presentaré una demanda formal. Y créanme, tengo suficientes pruebas para ganarla. Esta es mi última comunicación con ustedes, a menos que decidan hacer lo correcto. Valeria. Después de enviar el correo, bloqueé sus números y me desconecté de todas las redes sociales donde pudieran contactarme. No quería escuchar más mentiras, más manipulaciones. Las 48 horas pasaron en un silencio tenso. Daniel y yo apenas hablamos del tema, como si temiéramos que mencionar la situación pudiera de alguna manera contaminarnos aún más. Al expirar el plazo, no había recibido respuesta alguna. Con el corazón pesado pero la determinación intacta, llamé a Javier. No respondieron. Procederemos con la demanda. Entendido, respondió. Prepararé los documentos hoy mismo. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi hermano Alejandro. Val, estás cometiendo un error, dijo sin siquiera saludar. Papá está furioso. Dice que si sigues adelante con esto, te destruirá, que tiene contactos, que puede hacer que nunca encuentres trabajo en esta ciudad. ¿Es una amenaza, Alejandro? Porque sería maravilloso tenerla documentada para la demanda. Maldita sea, Val. ¿No entiendes? Esto no es un juego. Papá tiene poder, tiene influencias. Y yo tengo la verdad y las pruebas. Veremos qué pesa más. Colgué, temblando de rabia pero también de miedo. Mi hermano tenía razón en algo. Mi padre era un hombre poderoso en la comunidad. Tenía contactos en todas partes, desde el gobierno local hasta las empresas más importantes de la región. Pero yo ya había cruzado el punto de no retorno. Al día siguiente, Javier presentó la demanda formal en el juzgado. La noticia se extendió como pólvora en nuestra pequeña ciudad. Hija demanda a padres por robo del dinero de su boda. Titulaba el periódico local en su versión digital. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas locales buscando mi versión de la historia. Ignoré todas, siguiendo el consejo de Javier de no hacer declaraciones públicas por el momento. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Daniel tomó mi mano. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «Muchos se hubieran quebrado. Tú estás luchando». Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba, porque a pesar de mi determinación, una parte de mí seguía siendo esa niña que siempre buscó la aprobación de sus padres y nunca la encontró. La respuesta de mi familia no se hizo esperar. 3 días después de presentar la demanda, mi padre convocó una conferencia de prensa en su empresa. Con mi madre y mis hermanos flanqueándolo, ofreció su versión de los hechos ante las cámaras. Mi hija Valeria siempre ha sido problemática. Comenzó con un tono de falsa tristeza. Desde joven ha mostrado tendencias a la exageración y la fantasía. Este último episodio es particularmente doloroso para nuestra familia. Continuó explicando que ellos habían financiado generosamente mi boda, pero que yo había cancelado todo a último momento por dudas sobre mi relación. Según él, el viaje a Italia había sido planeado con anticipación como un refugio familiar, para consolarse de mi impulsiva decisión. En cuanto al dinero que ella reclama, añadió con una sonrisa condescendiente, los fondos siempre estuvieron destinados a la boda. Si ella decidió cancelarla, no veo por qué deberíamos devolverle un dinero que era un regalo, no un préstamo. Observé la conferencia en vivo desde la oficina de Javier, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Está mintiendo descaradamente, dije apretando los puños. Todo lo que dice es falso. Lo sé, respondió Javier tranquilamente. Y eso nos beneficia. Cada mentira que dice públicamente es otra prueba para nuestro caso. Además, ahora tendrá que probar sus afirmaciones en la corte. La conferencia terminó con preguntas de los periodistas. Uno de ellos, más incisivo que el resto, cuestionó. Señor Mendoza, ¿cómo explica los testimonios de los proveedores que afirman que usted canceló los servicios un día antes de la boda? Vi a mi padre titubear por primera vez. Eso no es cierto. Fue Valeria quien canceló todo. El periodista insistió.
Tenemos declaraciones firmadas del catering, la florería y el salón de eventos que contradicen esa versión. Mi padre terminó abruptamente la conferencia, visiblemente molesto. Esa noche recibí la primera llamada de los socios comerciales de mi padre. Eduardo Fuentes, uno de sus inversores más importantes, me contactó discretamente. Señorita Mendoza, he seguido este caso con atención. Conozco a su padre desde hace años, pero lo que ha hecho, no puedo ignorarlo. Si lo que usted dice es cierto, necesito saberlo. Tengo mucho dinero invertido en sus empresas. No fue el único. En los días siguientes, varios socios, clientes e incluso amigos cercanos de mi padre comenzaron a distanciarse sutilmente. La duda se había sembrado, y su reputación, construida cuidadosamente durante décadas, empezaba a tambalearse. Mi madre me envió un mensaje, el primero desde que todo esto comenzó. ¿Estás satisfecha? Tu padre está perdiendo negocios por tus mentiras. Siempre has sido egoísta, pero esto supera todo. Si sigues adelante, destruirás a esta familia. No respondí. Su mensaje solo confirmaba lo que siempre había sentido. Para ellos, yo nunca fui realmente parte de esta familia. La primera audiencia judicial estaba programada para 2 semanas después del inicio de la demanda. Durante ese tiempo, seguí recopilando evidencias y testimonios. La asistente de mi padre, Lucía, accedió a testificar a mi favor, a pesar de que esto significaría perder su trabajo. Ya encontré otro empleo, me confió durante nuestra preparación con Javier. Uno donde no tenga que comprometer mis principios todos los días. El día de la audiencia, llegué al juzgado con Daniel y Mercedes. Mi familia ya estaba allí, con un equipo de abogados caros que parecían sacados de una serie de televisión. Mi padre ni siquiera me miró cuando entré. La jueza Ramírez, una mujer de unos 50 años con una reputación de ser justa pero estricta, presidía el caso. Después de las presentaciones iniciales, mi abogado expuso nuestro caso. Su señoría, presentaremos evidencia clara de que los padres de mi cliente no solo se apropiaron indebidamente de $50,000 destinados específicamente a su boda, sino que además orquestaron una campaña deliberada de humillación pública contra ella. El abogado de mi padre contraatacó. Este es simplemente un caso de una hija resentida, que no puede aceptar sus propias decisiones. El dinero fue un regalo familiar que ella malinterpretó como un derecho. La jueza escuchó ambas partes, y luego solicitó las pruebas documentales. Javier presentó los mensajes de mi tío Roberto, los correos electrónicos proporcionados por Lucía, los testimonios de los proveedores y los extractos bancarios que mostraban mi depósito de $50,000 en la cuenta conjunta, seguido de una transferencia inmediata a una cuenta en el extranjero. Cuando llegó el turno de testificar, miré directamente a mi padre mientras relataba años de desprecio sutil, de favoritismo hacia mis hermanos, culminando con la traición final en el día de mi boda. Todo lo que siempre quise fue ser parte de esta familia. Concluí con voz quebrada, pero firme. Pero ese día entendí que nunca lo fui realmente. Mi padre testificó después, manteniendo su versión de que yo había cancelado la boda y que el dinero era un regalo familiar sin condiciones. Pero cuando la jueza le preguntó directamente sobre los correos electrónicos donde planeaba la cancelación de los servicios, su fachada comenzó a resquebrajarse. Esos correos están sacados de contexto, titubeó. ¿Y el dinero transferido a Italia justo después del depósito de su hija? Insistió la jueza. Eran fondos familiares, respondió, cada vez más incómodo. El testimonio de Lucía fue devastador. Con voz clara y firme, describió cómo mi padre había planeado meticulosamente toda la situación. El señor Mendoza me dijo específicamente: «Vamos a enseñarle a Valeria una lección que nunca olvidará. Nadie desafía a esta familia sin consecuencias». Al final de la audiencia, la jueza anunció que necesitaría tiempo para revisar todas las evidencias antes de emitir su fallo. Fijó una nueva fecha para 2 semanas después. Al salir de la sala, mi madre se acercó a mí por primera vez. «Aún puedes detener esto», dijo en voz baja. «Retira la demanda y podríamos hablar». La miré, buscando en sus ojos algún rastro de la madre que alguna vez pensé que tenía. No encontré nada.
Es demasiado tarde para hablar, mamá. Ahora solo quiero justicia. Las 2 semanas de espera hasta el fallo final fueron las más largas de mi vida. Daniel y yo intentamos mantener una rutina normal, pero la tensión era palpable. Mi caso se había convertido en tema de conversación en toda la ciudad. Algunas personas me apoyaban abiertamente, otras cuestionaban cómo una hija podía llevar a sus padres a juicio, sin importar la causa. Una tarde, mientras compraba en el supermercado, una señora mayor se me acercó. Tú eres la chica de las noticias, ¿verdad? La que demandó a sus padres. Me tensé, preparándome para otro juicio moral disfrazado de consejo no solicitado. Lo que te hicieron fue terrible, continuó, sorprendiéndome. Mi hija también se casó hace poco. No puedo imaginar hacerle algo así. Algunos lazos de sangre no merecen ser honrados, niña. A veces, la verdadera familia es la que construimos nosotros mismos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante toda mi vida, había luchado por pertenecer a una familia que nunca me valoró realmente. Quizás era hora de aceptar que mi verdadera familia estaba en otro lugar. En Daniel en Mercedes, en la madre de Daniel, que me había defendido aquel día en la iglesia, en todas las personas que me habían apoyado cuando más lo necesitaba. El día del fallo final, el juzgado estaba lleno. Periodistas locales, curiosos y personas que de alguna manera se habían visto involucradas en el caso, esperaban la decisión de la jueza Ramírez. Mi familia llegó en bloque, con sus trajes caros y expresiones confiadas. Mi padre incluso tuvo la audacia de sonreír a las cámaras, como si no tuviera ninguna duda del resultado. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Después de las formalidades iniciales, comenzó a leer su fallo. Después de revisar cuidadosamente todas las evidencias presentadas, este tribunal encuentra que los demandados Francisco y Elena Mendoza incurrieron efectivamente en apropiación indebida de fondos por un monto de $50,000 destinados específicamente para la boda de la demandante Valeria Mendoza. Vi cómo la sonrisa se borraba del rostro de mi padre. Además, continuó la jueza, las evidencias muestran una clara premeditación y malicia en sus acciones, con la intención deliberada de causar daño emocional y humillación pública a su hija. La jueza procedió a detallar su decisión. Este tribunal ordena a los demandados: primero, restituir íntegramente los $50,000 a la demandante, más un interés del 10% anual. Segundo, pagar una indemnización adicional de $30,000 por daños morales. Tercero, publicar una retractación pública en los mismos medios donde difundieron información falsa sobre la demandante. Cuarto, cubrir todos los gastos legales incurridos por la demandante. La sala permaneció en silencio mientras la jueza concluía. Finalmente, quiero expresar que casos como este son particularmente dolorosos. Los lazos familiares deberían ser fuente de apoyo y amor, no de traición y crueldad. Este tribunal espera que esta decisión no solo repare el daño material causado, sino que también sirva como un recordatorio de que la justicia no se detiene en las puertas del hogar familiar. Cuando la jueza se retiró, sentí una mezcla extraña de emociones. No había alegría, no había sentimiento de victoria, solo un profundo alivio y la sensación de que un capítulo doloroso finalmente se cerraba. Daniel apretó mi mano. Se acabó, susurró. Mi padre se levantó abruptamente y salió de la sala sin mirar atrás, seguido por mi madre y mis hermanos. Ninguno me dirigió la palabra. Esa noche, después de una cena tranquila con Daniel, recibí una llamada de mi tío Roberto. «Lo lograste, sobrina», dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. «Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No todos tienen el valor de enfrentarse a la injusticia, especialmente cuando viene de la propia familia. Gracias por tu ayuda, tío. Sin tus mensajes no habría tenido las pruebas que necesitaba. Tu padre está devastado, no por el dinero, sino por su reputación. Varios de sus socios comerciales han retirado sus inversiones. El banco está reconsiderando algunos préstamos importantes.
No sentí la satisfacción que quizás esperaba, solo un cansancio profundo. No busqué destruirlo, tío. Solo quería justicia. Lo sé, Valeria. Y la obtuviste. Han pasado 6 meses desde aquel fallo judicial. Mi padre cumplió con la orden de la corte, devolviendo el dinero e indemnización, aunque nunca publicó la retractación pública ordenada, prefiriendo pagar una multa adicional. No he vuelto a hablar con mis padres ni con mis hermanos, según me contó mi tío Roberto, quien sigue siendo mi único contacto con ellos. Mi padre perdió varios negocios importantes, y su reputación quedó seriamente dañada. Mi madre, siempre obsesionada con las apariencias, ahora rara vez sale de casa, avergonzada por el escándalo. En cuanto a mí, utilicé parte del dinero recuperado para abrir mi propio negocio, un pequeño estudio de diseño gráfico que siempre había sido mi sueño, pero que mi padre consideraba un pasatiempo, no una carrera real. Está prosperando lentamente. Daniel y yo finalmente pudimos hacer un pequeño viaje de luna de miel. Nada lujoso. Solo una semana en una playa tranquila donde pudimos comenzar a sanar. A veces me pregunto si algún día podré perdonarlos realmente. No por ellos, sino por mí. El odio y el resentimiento son cargas pesadas que no quiero llevar para siempre. Lo que sí sé con certeza es que aquel día doloroso me enseñó una lección invaluable. La familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad. Mi verdadera familia está en las personas que estuvieron a mi lado cuando el mundo se derrumbaba, no en quienes provocaron el derrumbe. Hace una semana recibí una carta de mi madre. La primera comunicación directa en todos estos meses. Era breve. ¿Podríamos hablar? No he respondido aún. No sé si estoy lista o si alguna vez lo estaré. Mientras tanto, Daniel y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Un niño que nacerá en primavera. Un niño que nunca conocerá el tipo de familia en la que yo crecí, porque estamos construyendo algo diferente para él. Algo basado en el amor incondicional, no en las apariencias o las expectativas. Y quizás, con el tiempo, aprenderé que la mejor venganza no fue la demanda ni el dinero recuperado, sino esta nueva vida que estamos creando. Una vida libre de toxicidad, llena de personas que nos aman por quienes somos realmente, porque al final, esa es la mayor victoria. Descubrir que no necesitaba pertenecer a una familia que nunca me valoró. Necesitaba crear un lugar donde yo, y ahora mi propia familia, pudiéramos florecer.